Amigos, ¿qué tal? Hoy es 23 del 03 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Alejandro Ordóñez ya no será hijo adoptivo de Antioquia. Con 16 votos a favor fue revocada la orden de la antioqueñidad que la Asamblea de Antioquia había decidido la semana pasada entregarle al ex procurador general Alejandro Ordóñez. La nueva proposición fue presentada por el diputado Norman Correa del partido de la U, quien había aprobado la proposición anterior que declaraba a Ordóñez como hijo adoptivo de Antioquia. Según el diputado Correa, sí había leído la ordenanza 064 de 1995 que creó la distinción, pero no la ordenanza 041 de 2003 que modificó la resolución 019 de 1999 y los requisitos para otorgar la orden revelados ayer por el diario El Colombiano. Comillas, si fuera solo por la ordenanza se podría entregar, sin embargo, la última ordenanza pide por lo menos 2 años de aportes trascendentales a la región y no encuentro en la justificación del diputado Carlos Ríos la conmutación de los 2 años de aportes del procurador, cierra comillas, agregó Correa. El diputado conservador Carlos Ríos, autor de la iniciativa, se retiró del recinto a la hora de votar y dijo que antes dejó como precedente que el orden del día para la sesión de hoy no fue entregado 6 horas antes como ordena el reglamento, pero que respeta la decisión de las mayorías. Comillas, hoy teníamos sesión descentralizada en San Pedro de los Milagros, pero anoche por WhatsApp convocaron a plenaria para hoy en la mañana porque allá no se podía decidir. No voy a presentar ningún recurso, cierra comillas, agregó Ríos. La condecoración está arreglada por la ordenanza 041 de 2003 que modificó la resolución 019 de 1999 y los requisitos para otorgar la orden creada por la ordenanza 064 de 1995. El artículo 2 de la 041 establece que se entregarán a personas que, sin ser nacidas en el departamento, comillas, han hecho aportes trascendentales a su desarrollo en el sector público, privado, cultural, deportivo y social, con un tiempo de desempeño en la región no menor a 2 años, cierra comillas. En temas políticos presentamos el informe del director. La policía del posconflicto. Sin lugar a dudas que el revolcón en la policía es una necesidad sentida y por la cual el gobierno de Juan Manuel Santos tratará de acertar, dándole a los colombianos la oportunidad de tener más uniformados en las calles, haciendo un aporte valioso para seguridad de todos, aún en las regiones más apartadas, donde el Estado ha brillado por su ausencia. El número anunciado, 50.000 en 10 años, es lo de menos. Lo importante en este caso es la intención de acertar en la reforma acolitada por las sugerencias hechas por la comisión creada hace un año para repensar la institución. Según se ha explicado, la reforma viene de la mano del posconflicto y la vigencia del nuevo Código de Policía. Lo primero es la aplicación de lo acordado en la mesa de negociaciones de La Habana, apenas lógico, y el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, que para ser justos y exactos, estaban en mora de hacerlo, puesto que la institución debió estar preparada hace rato para los cambios y reformas, y no ahora a la carrera, cuando ciertamente se necesitan elementos escogidos, seleccionados y preparados para la ocasión, puesto que ahora todo a la carrera para llenar vacíos no es recomendable. Según Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial para la seguridad y la convivencia, esos 2 cambios estructurales generan la necesidad de pensar en una policía más ajustada a las condiciones actuales del país, de revisar la misionalidad de la institución. Desde luego que para empezar por el principio, la reforma debe empezar con la depuración total y convocar a gente nueva, interesada en que la institución actúe en consonancia con lo que se pretende y que las numerosas ovejas negras que están ahí al acecho de manera permanente sean retiradas de inmediato para darle un nuevo aire al nuevo nombre de la policía que se busca introducir y poner en funcionamiento para que ese nuevo agente sea respetado y contribuya a su manera a la consolidación de una paz estable y duradera sin asomo de corrupción y haciéndole favores a las bandas criminales, a la guerrilla, al narcotráfico
y a todos los males que aquejan el país, teniendo como punto de partida la corrupción que nos afecta y que nos asfixia. Por consiguiente, que la nueva policía sea una institución de mostrar en el futuro para decir que el cambio valió la pena. En temas políticos, este fue el informe del director. Los argumentos del Consejo Nacional Electoral para formular cargos contra la campaña Santos 2010. Las divisiones en el interior del Consejo Nacional Electoral volvieron a salir a flote, esta vez por cuenta de la investigación a la campaña del presidente Juan Manuel Santos de 2010 por supuestamente haber recibido aporte de la firma brasileña Odebrecht a través del pago de $400,000 para financiar 2 millones de afiches de propaganda. La decisión del magistrado Armando Noboa, encargado del caso, es abrir investigación y formular cargos en contra del primer mandatario, el partido de la U y los gerentes de su campaña. Sin embargo, una recusación presentada en contra de Noboa por el abogado Jaime Alberto Castro Ocampo, auspiciada supuestamente dentro de la entidad, quien alega que el magistrado se pronunció previamente sobre la caducidad de la investigación, buscaría cerrarle el paso a ese proyecto de fallo. Hoy, en la sala plena, el Consejo Nacional Electoral definió que el magistrado Emiliano Rivera, quien sigue en el orden alfabético, tendrá 5 días para definir sobre la recusación que fue rechazada por el mismo Noboa. En caso de que sea aceptada, será precisamente Rivera quien asuma el proceso. El documento de Noboa, conocido por El Espectador, habla de la presunta violación a los límites de gasto de campaña y contribución de persona jurídica extranjera para las elecciones presidenciales del 30 de mayo y 20 de junio de 2010, hechos por los cuales deberían responder el partido de la U, que fue el que avaló al candidato, el presidente Juan Manuel Santos, Santiago Rojas, gerente de la campaña Santos Presidente 2010, y Roberto Prieto, codirector de la campaña. Contra Rojas, además, se pide abrir investigación y formular cargos por la presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña. En cuanto al tema de la caducidad, el proyecto de fallo argumenta que el plazo de la potestad sancionatoria debe contarse desde el hallazgo de la presunta infracción, destacándose que la inacción frente a este asunto podría conducir a la impunidad de graves faltas contra los principios constitucionales de transparencia, moralidad e igualdad y al debilitamiento de las competencias del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, Noboa señala que se trata de un asunto en el que están en juego valores supremos como la representación política y la integridad del derecho al voto, y que por lo tanto le corresponde al Consejo investigar la ocurrencia de los hechos, más aún cuando ha sido el mismo presidente Santos quien no solo dio validez a las revelaciones de Roberto Prieto, sino que también invitó a las autoridades electorales a investigar detenidamente lo ocurrido. Incluso el proyecto de fallo advierte de las sanciones que podrían aplicarse a los investigados en caso de ser hallados responsables de las mencionadas irregularidades. Por ejemplo, el partido de la U podría recibir multas de entre 1 y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña, la devolución parcial o total de los recursos entregados o la misma pérdida del cargo del presidente de la República decretada por el Congreso, según el procedimiento contemplado por las investigaciones, además de multas de hasta 95 millones de pesos. Expresidentes Mujica y González, verificadores internacionales del Acuerdo de Paz. Los expresidentes de Uruguay y España, José Mujica y Felipe González, respectivamente, serán designados el próximo jueves 30 de marzo como notables del componente internacional de verificación del Acuerdo de Paz. Estos notables, como está descrito en el acuerdo final con las FARC, son elegidos entre el Gobierno Nacional y las FARC. Mujica y González serán los encargados de realizar los pronunciamientos e informe públicos de los avances que se registren en la implementación de los acuerdos y trabajarán en coordinación con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final. Gobierno y FARC también acordaron que se realizará una reunión preparatoria con la Secretaría Técnica y el apoyo técnico a cargo del Instituto Kroc de este componente internacional de verificación el próximo 28 de marzo
para hacer entrega de los protocolos de funcionamiento. Señala también que en la primera semana de abril se realizará una reunión con todas las organizaciones, países y agencias definidas en el acuerdo final. Entre las organizaciones internacionales están la Unión Europea, la FAO, UNASUR, UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros. Condenan al exconcejal de Envigado por nexos con bandas. Después de 2 años de juicio oral, un juez de Medellín sentenció a 9 años de prisión al exconcejal del municipio de Envigado, Carlos Mario Obando Vélez, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Obando Vélez tenía nexos con una organización que delinquía en los municipios de Envigado y Sabaneta, principalmente con microtráfico. Los investigadores establecieron que el exconcejal, capturado por la DIJÍN de la Policía Nacional el 12 de julio de 2013, en el marco de la Operación Dólar, era conocido dentro de la estructura criminal como alias El Diputado. El objetivo de aquel operativo era desmantelar la estructura de microtráfico de drogas de la ODIN Trianón, Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico, la confederación de bandas que lidera el bajo mundo en los municipios de Envigado y Sabaneta. En las acciones de la policía y la fiscalía fueron arrestadas en total 26 personas, incluyendo a 8 policías. En ese momento, Obando ejercía como vicepresidente primero del Consejo, al cual llegó por primera vez para el periodo 2012-2015, impulsado por el partido de la U. Tras varios meses de interceptaciones telefónicas, seguimientos y agentes infiltrados, el ente acusador determinó que él era supuestamente patrocinador y beneficiario de las plazas de vicio más lucrativas del área urbana de Envigado, como la Queens, la Virgencita y la Oficina de San Mateo. En la misma decisión judicial fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión Mauricio Marulanda Restrepo, patrullero que prestaba sus servicios en la estación de policía de Envigado. El ex uniformado fue procesado por los punibles de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Otras 26 personas, entre ellas 7 policías, llegaron a preacuerdos con la Fiscalía y fueron condenados a penas que oscilan entre los 7 y los 12 años de prisión. Atención. Santos habló con Maduro y ordenó retirar tropas venezolanas de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, quien tuvo que salir a calmar el alboroto diplomático que se había generado por la instalación de un campamento con cerca de 60 miembros de la Guardia Venezolana en Bocas del Jujú, municipio de Arauquita. Santos, en una corta alocución, manifestó que habló por teléfono con su homólogo venezolano Nicolás Maduro y le manifestó que es totalmente inaccesible de este país en territorio colombiano. Este fue el reclamo que le hizo Santos a Maduro, explicando que la frontera entre los dos países está delimitada de acuerdo con los tratados internacionales por el río Arauca, y los militares venezolanos se encontraban en la ladera de este afluente desde el lado colombiano. Santos señaló que no hay ninguna duda, la línea de frontera la delimita el río Arauca. Acabo de hablar con el presidente Maduro, a quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la presencia de militares venezolanos en este territorio. Me aseguró que retirarán las tropas y que mantendremos el diálogo diplomático. Santos explicó las medidas que se han tomado desde el martes en la noche, cuando se conoció la incursión. Explicó que le dio prioridad al diálogo diplomático. En primer lugar, fueron enviados expertos del Ministerio de Defensa y de la Cancillería a revisar la situación, y luego fue el director de la Soberanía, Ricardo Montenegro, quien constató que era territorio colombiano. Por eso se dio el diálogo entre los mandatarios. Pese a la solución aparentemente en buenos términos, el mandatario afirmó que además del diálogo diplomático dio la orden a las fuerzas militares para que prevalezca la soberanía en esa región. En Casa de Nariño estuvieron reunidos toda la mañana funcionarios del alto gobierno recibiendo la información sobre la instalación de un campamento de al menos 60 militares venezolanos en territorio colombiano. Edgar Camacho, el dueño de la finca en donde se asentaron los militares venezolanos, denunció por medio de Blue Radio
que sus cultivos fueron dañados. Comillas, llegaron ahí y le dieron machete a las matas de plátano para instalar carpas, cierra comillas. Además dijo que los uniformados sostienen que se encuentran en territorio venezolano. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, explicó que espera que ese hecho no sea más que un incidente y que no traiga incidentes en las relaciones. Sin embargo, ya le informaron de la situación a la Cancillería y tenemos ya presencia del director de Soberanía. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas ya están localizadas cercanas al sitio del campamento para el control territorial y garantizarles la tranquilidad a los moradores araucanos. Contraloría propone reestructuración del Fondo de Ciencia y Tecnología ante despilfarros. Como lamentable calificó el Contralor General de la República, Eduardo Maya Villazón, la mala utilización que se le está dando en el país al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que cuenta con recursos económicos de las regalías. El funcionario confirmó desde Neiva que se debe hacer una reestructuración inmediata del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para evitar que los recursos sean invertidos en proyectos que son poco idóneos para los colombianos. Los millonarios recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país entre 2012 y 2016 ascienden a 3,8 billones de pesos, los cuales, según el Contralor General de la República, no se están invirtiendo totalmente en tal fin. Además, se confirmó que académicos e investigadores han quedado subordinados a los actores políticos que deciden esta clase de gastos y a los contratistas que muchas veces son pocos idóneos para ejecutar los proyectos. Según un informe de la Contraloría, por ejemplo, hay instituciones no reconocidas por conciencia que están manejando contratos por 600.000 millones de pesos y se han otorgado becas en universidades de calidad media o baja por 35.000 millones de pesos. Asimismo, la auditoría reveló y revisó con lupa 33 proyectos por 380.000 millones de pesos y evidenció que en 5 de ellos, por 76.000 millones de pesos, no es clara su pertinencia como de ciencia tecnológica y su alcance fue modificado a lo largo de su ejecución. Incluso reveló la Contraloría que en el caso del uso de las regalías en departamentos como el Cauca, estos recursos fueron utilizados para la construcción de un asadero de pollos y no para fortalecer las capacidades tecnológicas de la región. Finalmente, se puso mejor como ejemplo una auditoría realizada en el departamento de Córdoba, en el que se encontraron hallazgos por 30.000 millones de pesos en 10 proyectos de ciencia y tecnología que resultaron subcontratados y muy lejos del fin para el cual iban a desarrollarse. El Contralor Eduardo Maya realizó este anuncio en una visita relámpago que adelantó a la ciudad de Neiva, donde se reunió con los funcionarios de la entidad que estaban preocupados por una posible reestructuración de la Contraloría General de la República que podría generar una masacre laboral en todas las regionales del país. 55% de accidentes aún son atendidos por ambulancias ilegales en Cali. Pese a que desde el 30 de enero de ese año entró a operar el Sistema Integrado de Comunicaciones SICO, que regula el uso de ambulancias de Cali, actualmente el 55% de los accidentes que ocurren en la ciudad son atendidos por vehículos que están por fuera de este sistema. Esa fue una de las conclusiones del debate que le realizó el Consejo a la Secretaría de Salud y de Movilidad de Cali en relación con el control a las subambulancias de la ciudad. Alexandra Hernández, concejal de Cali, manifestó que aún por las vías de la ciudad se sigue presentando la guerra del centavo entre ambulancias, en especial para transportar personas heridas después de accidentes de tránsito y de esta manera acceder a los recursos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Comillas, tal es el caso del accidente de una ambulancia que se presentó el pasado fin de semana en el barrio Alameda. Las ambulancias siguen compitiendo por los pacientes de SOAT, pasando por alto el decreto. Ese día la ambulancia no fue citada para atender un accidente y se movilizaba a alta velocidad, cierra comillas, señaló. Según informó, en Cali hay un total de 243 ambulancias, de las cuales hay 169 conectadas con el SICO. Entonces, ¿qué pasa con el resto de ambulancias? ¿Quién las reglamenta? ¿Cómo se enteran de los accidentes que ocurren? Espero saber qué pasa con las ambulancias que aún no están habilitadas, sostuvo la concejal. A la fecha, el municipio ha invertido
300 millones de pesos en la plataforma de atención y despacho de ambulancias que funciona en la S de salud del centro. Además, desde el Consejo se cuestionó que solo el 67% de más de 170 ambulancias están funcionando con el GPS, lo que impide un verdadero control sobre ellas. Por su parte, la Secretaría de Salud Municipal informó que en su base de datos cuenta con 243 ambulancias registradas y reveladas en los operativos de control. De estas, 162 están conectadas con el SICO y con el distintivo que las diferencia. A partir del 30 de enero, la línea 123 reportó 2.313 casos, de los cuales se despacharon 1.742 servicios de ambulancias, es decir, el 75,3% del total de los requerimientos. De estos casos, fueron trasladados a las diferentes IPS de Cali 826 pacientes, correspondiendo al 47,4% del total de los casos despachados, cierra comillas, manifestó Alexander Durán, secretario de Salud de Cali, según datos de la S de Salud Centro, donde se encuentra el sistema de emergencias médicas. Del 30 de enero al 7 de marzo, un total de 385 informales han atendido casos, y por caso, en promedio, llegan hasta 3 ambulancias al sitio. En relación con los accidentes de las ambulancias, notificaron que en este periodo de tiempo, desde la entrada en vigencia del decreto, se han reportado 4 siniestros de ambulancias sin víctimas en la escena. Por su parte, el secretario de Salud de Cali sostiene que hay que ver la situación de las ambulancias desde la óptica del avance del servicio desde el pasado 30 de enero. Comillas, esto es un proceso, pero el 75% de las remisiones a las clínicas las estamos haciendo a través del sistema. Cuando todas estén en el GPS, podremos regular el 100%. Yo le pongo que en 3 meses acabaremos con la guerra del centavo de las ambulancias. Eso sí, el Ministerio de Salud nos da la herramienta del GPS, cierra comillas, manifestó. El funcionario añadió que en lo que va corrido del año han recibido 6 denuncias formales por mal servicio de las ambulancias en Cali. Por ejemplo, tenemos casos en que ambulancias del cuerpo de bomberos van a atender a un paciente de un accidente de tránsito, llega a otra ambulancia y se lo quita, casi a puños. Hay un segundo caso en que una paciente se accidenta en la vía Cali-Jamundí. La ambulancia con la mujer pasa por la clínica Valle del Lili, Imbanaco y Hospital Universitario del Valle, termina en el norte de la ciudad y la paciente se complica. Hoy en día tiene una delicada afectación, explicó. Según el funcionario, actualmente están en la pedagogía para que las ambulancias se registren al sistema. Le dimos 90 días, vamos en 45 días. Cuando se cumpla el plazo empezaremos a ser muy estrictos, concluyó. Hasta aquí, temas políticos. La invitación es muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, aquí en Temas Políticos, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.